¿Será asunto de valientes o cobardes defender la República? La pregunta siempre es el cómo. ¿Será asunto de pueblos mansos o ardientes? ¿Acaso en la mansedumbre puede leudar una revolución? Toda muerte impacta en el momento, pero pocas reverberan años después. ¿Cómo queremos ser recordados? Es una pregunta que nos acompaña en cada paso. Hoy, en Ideas Cruzadas, le damos la bienvenida a Hugo Burell, escritor, publicista, periodista, diseñador gráfico, Beatlemaníaco, y Julián Ubiría, director editorial en Penguin Random House, editor, DJ ocasional. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. Hoy con un gusto de tener con nosotros a Hugo Burell, este gran escritor, que lo decimos nosotros, pero él no. Tú no lo decís, no queda bien. Queda feo. Y a Julián Ubiría, estimado Julián. El asunto nació, o la idea nació, yo le mandé un WhatsApp a Hugo cuando terminé de leer la novela, que me lo contestó muy divertidamente, porque creo que le mandé un WhatsApp que decía, me encantó, nada más. Y porque era lo que me había pasado, fue lo que sentí cuando terminé de leer el libro, sentí, me encantó la novela, me encantó cómo la hizo, cómo la desarrolló. Estoy hablando de La calle del sacrificio, que bueno, que toma el tema del suicidio de Baltasar Brum. Y entonces digo, vamos a conversar de la forma en que se hizo el libro, la forma en que se publica, cómo está funcionando, y también hay algunas cosas más que están vinculadas al mundo editorial. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Está perfecto. Bueno, muy bien. Me parece bien. Arranquemos por ¿cómo vislumbraste esa figura de Baltasar Brum para que fuera el protagonista de, no sé si está bien dicho que el protagonista, pero la figura central de esta novela? ¿Por qué él? Bueno, en primer lugar, yo tenía una idea de Baltasar Brum, más allá de la consideración partidaria o política en sí, como una figura excepcional desde todo punto de vista en el Uruguay de la primera mitad del siglo XX. Eso lo tenía clarísimo, porque además, más allá del acontecimiento final de su vida, que es el suicidio a 10 metros de la puerta de la casa, en protesta o en oposición a un golpe de Estado, había una serie de características de Brum como político, como jurista, como hombre de su partido, como alumno predilecto de Valle Ordóñez, que eran notables y que de alguna forma el hecho de ese final tan crítico y tan discutido y tan lamentado, no digo que opacasen, pero que lo habían de alguna manera relegado como una figura de reconocimiento, de unción republicana, de ejemplo de valores democráticos, liberales, republicanos, etc. Eso era algo genérico. Ahora, cuando tú escribes un libro, por lo menos es lo que a mí me pasa, no escribís lo que querés, escribís lo que podés, por empezar. Dentro de ese parámetro, algunos libros te eligen, de la misma manera que te eligen para que los leas, que a mí me pasa. También te eligen para que los escribas, y vos no te das cuenta de esa conexión hasta que no la haces funcionar. Y yo en el momento en que me pongo a escribir sobre la calle del sacrificio, sobre la calle de Río Branco, casi Colonia, me doy cuenta que todo ese background que yo había adquirido, la lectura, yo había comprado hace como 20 años
el libro de Juan Carlos Welker, que es una biografía política de Brum. En fin, estaba empapado bastante de lo que era Brum, pero no me había involucrado en nada que no fuera, bueno, saber. Y desde el momento en que me pongo a escribir el libro, me doy cuenta que ese tema me había estado esperando, tranquilito, y que yo accedí a él en el momento preciso, por suerte. Es interesante, ¿no? Esa cosa de que... No, pero es muy interesante, digo, porque creo que en la vida pasa que uno va acumulando determinada información, conocimiento, etc. Y en un momento hay como un prac, mira, era esto, ¿no? Y aparece eso que habías acumulado durante tanto tiempo para que lo termines. Sí, porque además hay una circunstancia que es la siguiente. Yo no soy un historiador, ¿verdad? Es decir, el historiador accede a los temas de la historia a través de documentos, de otros historiadores anteriores, de lo que sea. Pero el autor de ficciones le lleva una pequeña ventaja al historiador. El historiador no puede ponerse en la piel del historiado. Es decir, tiene que manejar ciertos esquemas, digamos, de asedio al tema, que el autor de ficciones, cuando se mete en lo que sería una novela histórica, puede de alguna manera no tener en cuenta. Claro. Entonces yo me di cuenta que todo lo que se sabía sobre Brum estaba expresado en tercera persona y que lo interesante posiblemente fuese que él contara su historia. Ahora, hay que tener, digamos, un mecanismo literario para poder acceder a esa posibilidad cuando el que vos de alguna manera tomás para que cuente está muerto. Claro. Entonces, bueno, ahí está el mecanismo, ¿no?, que te convoca a decir, bueno, voy a hacer esto. Y bueno, lo hice. Yo me pregunto, ¿vino un día y te dijo tengo esta idea o vino un día y te dijo toma, tengo este libro? Mira, con Hugo venía pensando, ¿no? A esta altura una relación de editor-autor como de 15 años ya. El tiempo pasa de forma vertiginosa y uno no se da cuenta. Perdón, es el editor más prolongado que he tenido en mi vida literaria y editorial en Uruguay. Sin duda. Y hay cosas que pasan a veces de formas muy misteriosas, ¿no? Yo me acuerdo de mi viejo, que era un gran lector, mucho tiempo antes que yo soñara ni siquiera trabajar en el mundo editorial, me aparece con El elogio de la nieve y me dice, qué bien escribe este tipo. Esa, ¿viste? Y siempre me quedó, porque siempre respeté mucho la visión de mi viejo sobre la literatura en general. Y después la vida me puso en ese lugar, ¿no? De acompañarlo en eso, y la verdad que con Hugo hemos ido tejiendo una amistad en estos años que tampoco resigna ese vínculo editor-autor, que es una relación por momentos compleja, porque se supone que el editor debe desafiar al autor, le debe ponerlo frente al texto y decirle, esto funciona, esto creo que no, esto me parece esto me parece lo otro. Por suerte siempre ha sido una relación fraterna. En la que hemos discutido mucho también a veces. Y con mucho respeto mutuo y con mucha claridad sobre qué hace cada uno en el negocio, digamos. Total. Es decir, yo creo que el Uruguay necesita editores. Las editoriales necesitan editores y a veces eso se nota de que no los hay. En el caso de Julián, no tengo dudas de que es nuestro mejor editor por lejos, digamos, y tengo la suerte de estar trabajando con él. Muchas gracias. Me pongo colorado. Nos tiramos rosas, digan que soy el mejor conductor. Ahí estamos. Sin duda. Pero lo que sí es cierto, profe, que lo hablábamos afuera de cámaras, que yo creo que Hugo, para seguir, ¿no?, en tirada de rosas, es uno de los grandes narradores de nuestro tiempo, un gran escritor de novelas, que ha incursionado en muchísimos registros literarios. Pero hay algo que el público uruguayo, que el lector uruguayo promedio disfruta mucho y lee mucho, que es esta cuestión de la narrativa vinculada a hechos históricos que tiene que ver con nuestra identidad como país, ¿no? O sea, los libros, no sé si los mejores o los peores, pero los que hacen la diferencia en términos de lectores, de repercusión y demás, tienen que ver con eso, por lo menos en los últimos, no me animo así, pero muchos años. Entonces veníamos hablando con Hugo de hacía tiempo de que él también entrara en ese registro, que es el de tomar
hechos históricos relevantes, hechos que tienen que ver como digo, con la construcción de una identidad como país y pasarlos por el tamiz de la ficción y de la narrativa como él tan sabiamente sabe hacer y de hecho tomó un riesgo muy grande en este caso, ¿no? Porque se está poniendo en la piel del personaje, está hablando por la voz de Baltasar Brum, pero no solamente eso, está hablando desde el presente. Sí, entonces claro. El ejercicio, un poco como hizo Mallado de Asís con las memorias póstumas de Brás Cubas, es el muerto que habla de lo que pasó después que murió. El riesgo era muy grande, en el sentido de que tenía que ponerse a hablar de cosas que sucedieron después de su muerte, desde un presente, pero también las posibilidades que se abren son muy grandes, porque le permite a un hombre de esa época mirar el presente nuestro, el presente del lector, y de alguna manera resignificarlo, ¿no? Yo no quiero spoilear demasiado el libro, así que todo lo que quieran lo dicen ustedes. Pero digo, a mí quizás esa fue, porque ¿cómo encontraste esa forma? Digo, porque creo que se puede decir, o sea, en definitiva, Baltasar Brum vuelve. Sí, no solamente vuelve, sino que vuelve dotado de la memoria que tuvo y de la memoria que no tuvo. Porque exactamente. Lo que pasa después de su suicidio también lo tiene registrado, sin que se asombre, sin que haga demasiada cuestión. Mirá, yo me entero de esto, no sé por qué, pero digo, gracias a eso, gracias a esa memoria actuante, es una memoria actuante y es una memoria que abarca el pasado y el presente. Eso le va a permitir de alguna manera tener una actitud, ya no digo crítica, porque la tiene, obviamente. Sí, la tiene. Pero su mirada es una mirada cargada de sentido a partir de lo que vivió, a partir de la circunstancia que atravesó y cómo la encaró. Entonces, es alguien que actúa, no digo con impunidad porque no es la palabra, pero sí con una libertad que probablemente antes del suceso no la había tenido, o si la tuvo, no la pudo esgrimir al momento de enfrentarse a terra. Cuando se enfrenta a la dictadura es alguien solo, más allá de que está rodeado de gente, de parientes, de correligionarios, de público que circula por esa calle, pero él se da cuenta que eso que está haciendo lo hace a su total riesgo y voluntad. Nadie lo va a apoyar en el sentido que él quisiera ser apoyado. Más allá de que le ofrecen asilarse en una embajada, él sabe que no lo puede hacer eso. Entonces, sí, tiene cosas muy que tiene en algunos momentos algo de opinión el libro. Ni que hablar. ¿No? Bueno. Sí. Tiene opinión política o social, en esa forma en la que Baltasar Brum ve el mundo al que llega, ¿no? Claro. Tiene además algunas cosas que a mí me parecieron encantadoras, digo. Esa recorrida por el 18 de julio de noche me pareció formidable, ¿no? En un 18 de julio que ha cambiado tanto, ¿no? Claro, por eso. Y pensando ahora que hablabas de esto, me acuerdo de la famosa cita de Onetti sobre que la peor forma de mentir es decir la verdad, toda la verdad, ocultando el alma de los hechos, ¿no? Sí. Yo creo que lo que busca Hugo en esto es esa suerte de alma de los hechos, o sea, el sentido final que tienen algunas cosas, que las recordamos como un hecho histórico y que pocas veces nos detenemos a pensar realmente por qué sucede, ¿no? Claro, además no te olvides que Brum, de alguna manera, o su gesta o su trayectoria, queda congelada en la historia, como pasa con los hechos históricos. Es decir, ¿cuál es la mirada histórica sobre algo? Es la mirada de ese momento, de ese historiador, de esa información que había disponible. Pero después eso queda... hay muy poco revisionismo histórico en Uruguay. Entonces todo eso queda de alguna manera circunscripto a la crónica histórica que está aceptada, que está incorporada, que tiene, digamos, unos ciertos parámetros creíbles, pero no hay más allá, no hay especulación.
Lo que hace Brum es también especular sobre lo que él mismo hizo y se permite dudar. Sí. Por empezar, es decir, no es alguien que diga, no, yo me voy a hacer... No, duda, se plantea si ese es el camino correcto, si realmente, más allá de que lo acusaron de que estaba enajenado, el trágico extravío que dice Terra en su discurso sobre la actitud de Brum, y él se permite, yo estaré en mis cabales. La mampostería que en San José se me cayó hace 16 años en la cabeza, que pesaba 17 kilos, realmente me alteró lo que dicen que me alteró. Es decir, creo que el conocimiento parte de la duda, sin duda. Y ahí hay una actitud en la cual él no actúa como un iluminado, como alguien... Algún colega me dijo, no, era un megalómano. Yo qué sé, si sos un megalómano, ¿cómo terminás con un tiro en el corazón que te lo das vos mismo? No sé. Me quedé pensando con algo que decía Julián recién. Digo, yo no sé si a todos nos pasa, pero a mí me pasa mucho. A mí me gusta leer autores uruguayos cuando me vinculan a Uruguay, ¿no? Como me gusta ver películas que se hacen en Uruguay, muchas veces más que por la calidad de la película o por la historia, porque me pasa acá, o ahora que hay mucha serie argentina que se hace acá, me gusta verlas porque digo, mira, esto es... Y capaz que eso nos falta, porque estamos acostumbrados a ver y a leer una literatura y un cine que está en otros lugares. Totalmente. Tiene otra historia. Porque García Márquez es colombiano y vos sabés que está escribiendo desde Colombia. Te lo transmiten todo lo que escribe. Totalmente. Y vos fijate, eso pasa mucho en la novela policial, ¿no? En la novela policial los autores suelen aportar mucho de la identidad del país en el cual está su detective, que probablemente es el del autor, ¿no? O sea, Henning Mankell, su personaje es profundamente sueco, ¿no? O sea, tiene un montón de características. Lo mismo pasa con Fred Vargas, lo mismo pasa con Camilleri. Y Hugo tiene esta saga de Gabriel Keller, ¿no? Que empieza con Montevideo Noir, son 3 libros, donde lo que hay detrás es Montevideo. Y el asesino es profundamente montevideano. Y las cosas que pasan... Es parte de lo que aporta a veces la novela policial, ¿no? Sí, claro. Ese color local que te permite, si sos de otro país, entender más de la identidad y si sos uruguayo, reconocerte también en el libro, ¿no? Imaginarte al tipo sentado en el bar, que ahora es La Pasiva, mirando la ópera. Sí, bueno, exactamente. De eso se trata, es decir... Ese es del otro libro, ¿no? Exacto, eso. Claro. Pero hay una circunstancia que es... Las ciudades pueden ser ciudades literarias, en el país que sea. París es una ciudad literaria, Londres lo es. ¿Por qué no Montevideo? Es decir, literaria en el sentido de tener sus lugares, su clima, su luz, su gente, sus espacios, su ritmo. Las cosas que vive Keller, aprovechando que Julián lo nombra, solo las puede vivir en Montevideo. En Buenos Aires no podría hacer eso. ¿Qué hace? Pues está todo cerca acá. Entonces él se desplaza, va a la Ciudad Vieja. Digo, no importa, no voy a hablar de lo que escribí, pero es intransferiblemente montevideano Keller. Y eso creo que es la tarea del autor, reivindicar su lugar, defender su personaje dentro de los parámetros esperables de la convivencia en Montevideo en el año 1964 y tratar de que la gente te crea. Es eso. En algún momento, bueno, digo, porque ya hemos estado hablando así, hemos estado hablando de la novela, Baltasar Brum vuelve de una forma que no sé cómo definirla, fantástica, pero sí. Yo no sé, digo, y entonces empieza a recordar todo el momento y lo llena también con la memoria que vos, como vos decís, no tenía. ¿Cómo? Porque en realidad supongo yo que cuando lo empezás que lo escribiste, en algún momento fuiste él. Sí, bueno, ahí hay digamos,
En fin, eso a veces surge... No, si no fuiste, no, decime. No, yo te explico. Cuando vos estás construyendo un personaje, inevitablemente te convertís de alguna manera y en algún momento en ese personaje. Le pasa al actor de teatro. Claro. Digo, yo no puedo decir, no, la hice a oficio, lo que leí, no. Digamos, yo me tuve que convencer, yo, de que eso que estaba escribiendo en primera persona era lo que podía decir Brum dadas las circunstancias. Yo nunca escuché la voz de Brum porque no está grabada, incluso la busqué. He leído discursos, he leído artículos. Tenía una manera muy culta y muy elegante de expresarse, muy directa, que quizá la reproduzco de alguna forma en el lenguaje que empleo en la novela. Pero eso siempre tiene un riesgo. Digamos, vos cuando empezás algo así tenés que lograr que el lector rompa el pacto de incredulidad y diga, este es Brum, mirá, sí, puede hablar así, Brum. O me dice, no, Brum no puede hablar así, ¿qué me querés decir? Es decir, estás siempre arriesgando. Yo creo que elegí un camino en el cual el asunto era mantener el tono, la coherencia idiomática, el flujo del discurso, siempre parejo. Que no hubiera altibajos en el sentido de que de un capítulo a otro Brum se transformase en otra cosa. Creo que eso lo logro, ¿verdad? Y ese creo que es el mecanismo mediante el cual el lector va a aceptar que ese es Brum. Y evidentemente yo en ese momento en que escribo soy Brum, sin duda. Pero es un recurso literario, ficcional, que después que pasa, bueno, sí, está bien. Digo, yo no voy a seguir hablando como Brum ni voy a convencer. No, está claro. Digo, son eso, de la misma manera de cuando Keller actúa, yo me meto en los zapatos de Keller, obviamente. Tengo que saber a dónde va y qué piensa. Y digo, bueno, sí. Pero, digamos, es muy difícil para mí hablar de lo que hago, porque no lo va a mejorar. Bueno, ya ahora te voy a preguntar en el momento después de la pausa, digo, ¿en qué te metiste? Si es que me puedes contar de todo esto. Pero simplemente para decirlo, bueno, porque una de las cosas que tiene la novela, que es muy linda, muy leíble, muy entretenida y atrapante, es que para mucha gente, incluso para mí, me mostró un tipo que más o menos tenía alguna idea, pero no era demasiado, y que fue una figura tremenda. Fue el presidente más joven, el presidente del Consejo de Gobierno, ministro sin haber cumplido la edad para poder ser ministro, un hombre del interior, o sea, un tipo que se batía a duelo, que se fue a pelear contra Sarabia. No, bueno, sí. Digo, yo quiero dejar constancia delante de Julián que él dentro de las observaciones atinadas que hizo con relación al texto y al asedio del texto sobre el personaje, me hizo un par de comentarios que eran absolutamente indispensables para que el texto sea lo que es. Yo había decidido que Brum no nombrase a Terra en todo el texto, que se refiriese al dictador, al perjuro, a no sé qué, pero que nunca lo nombrase. Y ese era un error, porque Terra es la némesis de Brum, claro, y no podía no estar nombrado, pero no solamente que lo nombra, sino que por otro procedimiento logró que la argumentación de Terra íntegra para dar el golpe esté presente en el texto, porque era demasiado abuso decir, Terra, pero ¿por qué lo dio el golpe? No, Terra, la voz de Terra se va a escuchar y va a decir todo lo que pasaba en Uruguay para fundamentar el quiebre institucional. ¿Vos estarás de acuerdo o no? No, pero, bueno, obviamente. A ver, el tipo la tenía clara y quería hacer lo que hizo. Entonces, eso de alguna manera le dio al texto un equilibrio
que antes sin duda no lo había tenido porque Terra no lo nombraba. Y gracias a Julián lo nombro. ¿Hacemos una pausa? ¿Cómo no? Ya seguimos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Hugo Burel y Julián Ubiría, escritor y editor. Terminábamos diciendo que todo el aporte que cuando él te dijo Terra tiene que estar en la novela, ¿cómo es el proceso? ¿Vas leyendo a medida que te vas escribiendo o es cuando llega todo el libro? O sea que eso varía mucho dependiendo del autor, ¿no? Cada vínculo de un editor con un autor se construye en relación a cómo es ese autor y cómo es ese editor y qué modalidad de trabajo, ¿no? En el caso de Hugo, hay autores que, por ejemplo, te van pasando capítulos o te pasan un primer capítulo para que vos le hagas sugerencias y a partir de eso construir el conjunto. Pero Hugo es un tipo que tiene una modalidad de trabajo, una ética de trabajo, de escribir siempre, de escribir todos los días y de estar siempre, ser un escritor profesional en el sentido que dedica su vida a eso. Con lo cual, en general, hablamos de ideas, hablamos de conceptos, pero cuando recibí el libro, recibí todo el libro, ¿no? El libro completo. Y lo que pasa ahí a veces, yo creo que la función del editor muchas veces es ser un intermediario entre el autor y el lector, ¿no? Es una especie de agente que está en el medio y cuando habla con el autor se pone en el lugar del lector. Y cuando habla con el lector, en la comunicación, en la prensa, en el marketing, o lo que sea, se pone en el lugar del autor. Y lo que tiene que hacer es en esa primera mirada intentar correr un poco al autor de estar tan metido en la obra, porque en general lo que pasa a un autor es que está completamente absorbido por el universo de la obra y el editor quizá tiene esa potestad de mirarlo desde un poco más lejos, de un poco más de distancia y detectar algunas cosas que puntualmente son pocas, se pueden mejorar o cosas que de repente aparecen reiteradas veces o que podrían estar menos o que podrían estar y no están. Es ese primer feedback, entendiendo y conociendo al autor, y es lo que decimos con Hugo hace muchísimo tiempo que trabajamos juntos, o sea que nos conocemos mucho, y tenemos esas instancias de ida y vuelta. No, además sabes que entre el editor y el autor, cuando hay un trato habitual y fluido como debe haber, además yo tengo, por suerte, una frecuencia de creación y de finalización y de publicación bastante alta, por lo tanto, normalmente por año tenemos entre 1 y 2 productos siempre. Y eso determina una cierta capacidad de entendimiento que va más allá de lo puntual. Es decir, sé perfectamente qué es lo que él va a aceptar y le va a interesar, y sé que aquello que por ahí no cuadra dentro de lo que sería una política editorial que va más allá de un autor determinado. Es decir, hay una institución, una editorial que es Penguin, que tiene sus parámetros y tiene su funcionamiento, y bueno, eso también incide. Es un gran respaldo, digamos, un sello así dota a tu libro de una posibilidad importantísima de distribución, de exhibición, en fin, todo lo que un autor necesita después que escribió. Y Julián y su editorial están permanentemente actualizados en un montón de aspectos de la edición. Él participa en muchísimos encuentros y congresos, o sea que estamos hablando de un vínculo, por un lado muy profesional, como debe ser, y por otro lado humanamente, claro, que se remonta a muchas novelas previas, y eso es muy importante. Ahora que justo que entraste en ese tema de la editorial, bueno, el libro el mes pasado funcionó muy bien. Sí. Se vendió muy bien. Viene muy bien, viene muy bien. Sí, y tiene que ver,
a mi juicio, con esto que decíamos, ¿no? De que cuando un tema está bien tratado, pero además se ancla en una cuestión que es del interés del público lector, impacta y genera cosas, ¿no? Y se proyecta y un poco fue lo que pensamos en su momento, que esto podía ser un tema de interés. Y Hugo no hace esto permanentemente. Hay muchos escritores que básicamente hacen novela histórica o biografía novelada, como su modus, en general casi todo el cuerpo de su obra es eso. Hugo no, Hugo ha incursionado en la novela negra, la novela más literaria, en distintos tipos de registros, en la no ficción, en el ensayo. Y como este libro quizás nos tenemos que remontar a Los Inmortales. Los ¿no? Inmortales, Claro. que es del 2004 y que habla de Valle Ordóñez y Saravia en un encuentro Sí, sí, posible. ficticio. Bueno, Ficticio, ¿no? Sí, sí. sí, hay una tercera parte en el libro que plantea algo que pudo ocurrir o no pudo ocurrir, pero nadie lo puede discutir. Claro, Y bueno, eso fue también un esfuerzo, tanto de la editorial como mío, de generar un texto que también yo lo necesité escribir, eso de alguna forma, porque tenía, digamos, la necesidad de hacer una reflexión sobre algo histórico, ¿no? Hasta ese momento no había hecho ningún tipo de novela histórica. Esa fue la primera. Y antes de la segunda pregunta, pero vos aparte de el editor de él, sos el director de la editorial. No soy el director editorial. El director editorial. O sea, yo tengo a mi cargo... ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, tengo a mi cargo un equipo de editores que trabajan en distintas áreas, algunos más volcados a lo infantil, otros más a lo literario, otros más a la no ficción. Yo al mismo tiempo, como tengo que despuntar el vicio, también edito, aunque no debería ser lo que debería ser la mayor parte del tiempo. Y también me encargo del área de comunicación y marketing, que tiene como dos puntas, ¿no? Lo que es más marketing específico, que tiene que ver con redes, que tiene que ver con lo que hacemos en el punto de venta, en la librería, cómo mostramos los libros. Y también el rol de prensa, ¿no? Que es un rol histórico del mundo editorial, que es esto de tratar de generar una noticia a partir de un libro, ¿no? O sea, vincularse con los medios. O sea que, digamos que las áreas creativas están a mi cargo, pero yo no soy el director general. Está bien, el director editorial. Pero Pero es realmente un gran desafío, porque es una editorial muy grande, muy importante a nivel mundial, y a nivel de Uruguay también es muy importante. Y tenemos más de 40 sellos editoriales, y cada uno de esos sellos le dicen cosas, o deberían decirle cosas a los lectores. O sea, si nosotros publicamos un libro de Hugo o de otro autor en Alfaguara, hay un mensaje implícito. Alfaguara dice cosas para algunos lectores, porque lo hacen pertenecer a un acervo de escritores de determinado tipo, lo hacen pertenecer a una tradición literaria. Si lo publicamos en la editorial sudamericana, dice otras cosas. Si lo publicamos en Taurus o en Aguilar, dicen otras cosas. Si lo publicamos en Lumen. O sea que también es el desafío de honrar o de representar, digamos, esa tradición de editoriales que en su momento eran distintas editoriales independientes y que hoy están dentro de Penguin y que apuntan a públicos diferentes y a contenidos diferentes, ¿no? hace 25 años, están cumpliendo 25 años 25 años en Uruguay. en Uruguay. 25 años en Uruguay. Y tienen muchos libros también de texto y libros para Sí, en realidad la parte más de textos era de Santillana. Santillana. Porque yo provengo de ahí, era más de la parte de textos educativos, pero yo siempre estuve vinculado a la parte más de la ficción y de la literatura, o sea, lo que era Alfaguara, esto que después pasó a formar parte de Penguin. Bien. O sea que la editorial hoy es más bien de contenidos para lectores generales, lectores de distinto tipo, pero de los que compran el libro en la librería, digamos. ¿Sigue funcionando el libro? Sí. ¿Siguen funcionando los libros? Sí, funciona, sí. Yo creo que por suerte siguen funcionando. Más allá de cierto malentendido que produce el contenido que circula en redes, la fake news, la posverdad, la performance en distintos grados de verosimilitud, pero yo creo que el libro sigue siendo el factor de diferenciación entre una persona
que es capaz de conceptualizar la realidad, de entender lo que pasa, de tener una vida interior un poco más rica, es el libro. Digo, no lo vas a encontrar en otro lado. Ahora tenés la posibilidad del ebook, la posibilidad de los audiolibros, obviamente el ejemplar en papel. Todo eso configura un asedio que configura tu realidad, que hace que vos tengas la oportunidad de que si lees, y dependiendo de la importancia o de la calidad que tenga lo que lees, seas mejor persona, nada menos. O sea que eso es muy importante. Y yo me animo a decir, profe, esto es una cosa que es una idea mía, que no está sustentada en nada, pues yo creo que sí es un hecho que el libro, como objeto cultural, sigue estando muy afincado a la materialidad, al conjunto de hojas pegadas por un extremo, que forman pliegos y que tienen tapas. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros publicamos ebooks y publicamos audiolibros y estamos metidos en las distintas posibilidades que ofrece el libro, pero el libro, digamos, como propuesta, digamos, de experiencia cultural, a diferencia de la música, donde convive en el streaming con algunos formatos de la materialidad, pero menos, o del cine, que también uno puede ver en su casa, o puede ir al cine, o sea, hay una convivencia de lo digital con lo material o con la experiencia concreta. En el libro, la concreción del libro-papel sigue siendo fundamental, sigue siendo la gran mayoría, o sea, la inmensa mayoría de libros que se venden son libros físicos, en el Uruguay, en el mundo hispano y en el mundo. Capaz que en el mundo anglo hay más porcentaje de ebook, pero nunca supera el 20, el 25% de la venta total de libros. ¿Qué quiere decir? Que la gente sigue prefiriendo para la experiencia de la lectura un libro físico. ¿Y por qué? No lo sé, yo tengo mi teoría. Yo creo que la experiencia de la lectura es una experiencia muy personal de alguien con el lenguaje. O sea, es una persona enfrentada a un texto escrito que dispara un montón de connotaciones, de ideas, que completa también con lo que el lector ya trae. Y yo creo que la mejor forma, el mejor canal para eso es un conjunto de hojas. El objeto. El objeto. Sí, el olor. Claro, la textura. Hay El testimonio una serie de concreto. elementos sensuales, por decirlo de alguna manera, que solo se obtienen en ese objeto maravilloso que es el libro. Digo, no hay nada que no... Además, no necesita energía, no se te cuelga nunca, lo abrís y lo cerrás cuando querés. Inclusive los libros malos son excelentes, porque los cerrás y encontrás un libro bueno enseguida. Está muy bien eso. No, me quedé pensando con eso del objeto, porque, claro, yo digo, capaz que es un problema generacional, pero No. a mí ir a una librería, ¿no? Ir a las librerías, y aunque no compres nada, entrar y La experiencia. el mundo de la librería, ¿no? No, y los gurises jóvenes leen mucho en papel, porque también les gusta coleccionar y les gusta tener los libros y que les gusta que esos libros estén en su biblioteca y que sean testimonio de la experiencia que a ellos los representa. Aunque de repente el último libro de Harry Potter o lo último que salió de no sé qué, no de Harry Potter, que no hay mucho tiempo que no hay libros nuevos, pero digamos, o un spin-off o lo que sea, lo puedan leer en digital porque están desesperados por leerlo, pero después se compran el libro. Claro. Porque hay una cosa de atesorar del objeto como el testimonio material de la experiencia. En la pausa estábamos hablando de cómo son sus bibliotecas. La mía es caótica. Caótica. Por suerte. Digo, tengo varias, por empezar. Mi casa está repartida en varios espacios donde hay libros. Nunca las pude ordenar de una manera coherente, pero a mí me gusta que estén así. Obviamente, como dice Julián, cuando entra un libro, a veces otro tiene que irse. Yo tengo una costumbre que es 2x3 junto a una caja con libros. Se la llevo a mi amigo el librero que está en la peatonal Sarandí, en las mesas ahí frente a Más Puro Verso, y le regalo los libros y a él le encanta y somos muy amigos, pero siempre le llevo porque es la manera de que ese libro que yo ya no tengo espacio, ya lo leí o lo que fuere, siga existiendo y siga Claro. brindando una oportunidad a un lector.
Entonces, mi amigo Gustavo los recibe y le encanta y yo me siento muy feliz cuando lo hago. Hay una linda imagen esa muy de cine, de televisión, de esos lugares llenos de libros donde los libros ocupan todo, hay montañas de libros y uno no sabe dónde los va a encontrar. Encontrar los libros cuando los buscas. Digo, ese es parte del juego. Ese es parte A mí me gusta que esté desordenado precisamente para que buscar un libro sea toda una aventura. Y cuando lo encuentro, digo, yo sabía, hay una retentiva, una intuición que no tendría la misma gracia si yo supiera que está todo por abecedario y clasificado. No, eso no tiene gracia. Eso es para una biblioteca pública. Nada, uno hace lo que puede, pero tiene su emoción también buscar algo y, ¿dónde lo habré puesto? Y no sé cuánto, y al final aparece. Sí. ¿La tuya? Mirá, yo pasé por varias etapas. Cuando recién entré al mundo editorial, que yo soy profe de literatura, entonces tenía toda mi biblioteca de la carrera y después empecé a nutrirme todo lo que... Porque una cosa es lo que uno aprende en el IPA como profe de literatura, es como una biblioteca y después está la biblioteca de lo que está pasando ahora en las librerías, que no tiene tantos puntos en común. Entonces me fui nutriendo de un montón de cosas actuales, de cosas que estaban surgiendo y en un momento estaba completamente desbordado de libros, caótico, en una casa con 3 hijos, era un despelote y bueno, empecé a seleccionar un poco más y ahora tengo una biblioteca que es una biblioteca grande, pero creo que de alguna manera representa lo que en casa leemos, los libros que son importantes para nosotros, ¿no? Más allá de que ya los leímos, de que están ahí, porque me parece que de alguna forma se pueden prestar, se pueden citar, en una conversación surge una cita y se pueden tomar para contar. Entonces, hemos ido privilegiando libros que nos parecen fundamentales en nuestra historia, ¿no? Tengo bastantes cosas más para conversar, pero también tengo que hacer una pausa. Y tengo una duda sobre Baltasar Brum concreta, que es muy tonta, pero la voy a hacer enseguida de la pausa. Ya volvemos. Bien. Muy bien. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Hugo Burel y Julián Ubiría, escritor y editor de muchas cosas, pero entre otras cosas, La calle del sacrificio, ¿está bien? Que es, bueno, de alguna manera es Baltasar Brum en sus últimos momentos, en una vuelta a ese momento para de alguna manera contar la historia, que me generó además... Yo qué sé, ¿viste? Los libros generan cosas y hoy hay momentos que hay cosas que uno tiene, herramientas que antes no tenía, ¿no? En vez de ir hasta Río Branco, me entré en Google a buscar a ver cómo era la casa. Bueno, pero vos sabés que nosotros, la oficina de Penguin está en Colonia y Río Branco. Mirá. Mi oficina da a la puerta de la casa de Brum y esa es la cosa divina que tiene la literatura, ¿no? Porque leer el libro de Hugo y meterme en ese universo me resignifica el lugar. Va llegando, lo hablábamos siempre porque está la plaqueta, era como una cosa que recurrente en nuestras conversaciones, ¿no? Pero a media cuadra está el Oro del Rin, a una cuadra está el Oro del Rin, que ya existía en esa época y que aparece en la novela en un determinado momento. Entonces, eso es lo que te trae a veces la literatura, ¿no? El lugar que conoces, que creés que conoces, que pasás en forma automática, adquiere como nuevas resonancias a partir de lo que leíste, ¿no? No, la otra era, ¿por qué no se puso una camisa, no? Bueno, ahí hay una serie de situaciones que se van dando de una manera cronológica que parecen como guionadas, ¿viste? Fíjate que él está tomando mate temprano en la casa, ya le habían avisado por teléfono que el golpe había sido dado, que las cámaras se habían disuelto. Y estaba recién levantado el hombre, ¿viste? Y le golpean.
2 comisarios a las 7 de la mañana que vienen a detenerlo. Y él baja con una ropa puesta y unas revólveres en la mano. ¿Qué pasa? No, venimos a llevarlo. Digo, ¿y quién lo pide? ¿Quién lo manda? El presidente Terra. Entonces, digo, ahí justo llegan unos correligionarios a la casa y bueno, se produce ahí un cruce entre los 2 comisarios, Brum, los que llegan. Y Brum termina sacando a los tiros a los tipos, ¿está? Ok. No mata a ninguno, pero hiere a uno y le vuela el sombrero al otro. Ok. Después sube. Y se da cuenta, obviamente, tiene que ir a la calle, tiene que estar está llegando la gente, ¿no? Y así como está, con una tricota, se pone los pantalones y se saca el traje. Y la esposa le pone una bufanda y baja. Y él sabe de eso, porque era un tipo muy cuidadoso. Claro. Vos ves las fotos de la asunción presidencial, de los actos oficiales. Era un tipo que se vestía de etiqueta sin problema ninguno. Era una persona muy bien vestida siempre. Pero baja, vestido, digamos, casi sin reflexionar. Eso de alguna manera es lo que las imágenes que hay filmadas, que hay muchas, recogen, y las fotos por supuesto, es decir, Brum de traje y con tricota. Pero eso de alguna manera singulariza el momento. Claro. No era un hombre que en ese momento se pusiera a pensar, bueno, ¿cómo me visto? ¿Me pongo corbata? ¿No me pongo...? No. Inclusive, sobre el final de la tarde, antes de que él se suicide, estaban hablando de que venía el embajador de España, Díez-Canel, a buscarlo para ofrecerle el asilo. Y los hermanos y los correligionarios le dicen, che, bueno, arreglate un poco, Brum, digo, no puede venir el embajador y verte así. Él sube, se lava la cara y se peina y no sé cuánto, pero no se cambia. No me cambió nada. Además no iba a irse con el embajador, ya lo había decidido. Palos, digo. Entonces digo, todo eso de alguna manera lo humaniza. En un sentido, casi te diría, de que cuando lo ves en la filmación comiendo los sandwichitos del Oro del Ring, ¿no? Es tremendo eso. Es decir, el peso de esa imagen tiene una fuerza quizá mayor que verlo con los 2 revólveres separados en el calón de la puerta. Es decir, alguien que se va a matar dentro de 20 minutos, pero está departiendo con la gente que llegó, comiendo unos sándwiches, da una clase de derecho en el medio de la calle, funda la República Libre de Río Branco. ¿Entendés? Digo, todo eso forma parte de una jornada muy especial, cargada de símbolos. Brum es el símbolo principal porque encarna la resistencia frontal y con sangre a la dictadura. Entonces, bueno, esos 70 oficiales del ejército que se suponía lo iban a apoyar y que se iban a poner al golpe no vienen. La gente viene, pero no hay un curso de público en la calle. Digo, ese fin de semana se jugaron partidos por el campeonato uruguayo. Héctor Supisi Cedes gana una carrera de automovilismo. Hay bailes de carnaval todavía. El país sigue funcionando y un expresidente se mata en protesta por una dictadura recién instalada. O sea que es todo un acontecimiento que después los años lo han ido decantando y le han ido quitando de alguna manera el significado. Porque la cuestión del suicidio, y no es esta una novela que haga un panegírico del suicidio, de la misma manera que tampoco es una novela partidaria, una novela que convoca a la figura de Brum desde un punto de vista colectivo, ciudadano. Entonces, esa circunstancia va generando un manto de piedad sobre el hecho y
todo se va. Es decir, para la Iglesia Católica era pecado que una persona se quitase la vida, que el Señor es el que la provee. ¿Entendés? Entonces, bueno, hubo ahí una serie de situaciones en las cuales el gesto quedó opacado y postergado. Es decir, no es una figura olvidada, no, es una figura postergada, es un héroe postergado, Brum. Y creo, no sé si gracias a mi novela o en función de qué, yo lo único que quisiera es que a partir de esta situación en la cual la literatura ha colaborado de alguna forma con la memoria colectiva, se empiece a mirar de otra forma ese hecho. ¿Por qué se llama Río Branco esa calle todavía? ¿Por qué no se llama Baltasar Brum? Es decir, se llamará la Rambla Baltasar Brum, pero no es lo mismo, porque esa es la calle en que él vivió. Sí, Esa es la calle donde él se mata. ¿Por qué el cartel no dice lo que pasó? El Congreso de Ediles no propone un cambio de nombre? Es igual que se llame Río Branco a esta altura del partido, nadie sabe por qué. Porque se llama Río Branco por el diplomático brasileño, ¿no? Ni siquiera por la ciudad. Yo creí que era por algún río. No. Mirá vos. Bueno, muy bien. ¿Viste cómo la pasión con que... Tremendo. Con que lo contás, digo, que está Pero buenísimo. ¿y cómo? No, Digo, precioso. Hagamos lo que podamos cuando nos dan la oportunidad. Me quedaron muchas cosas, pero lo que tampoco me quedó es tiempo. Simplemente es altamente recomendable y ya vieron la pasión con que con todos esos momentos muestra lo que ustedes pueden encontrar en el libro, que está muy bien. Yo también creo que Burel es uno de los escritores más importantes que tiene este país. Y a mí me encanta la posibilidad de poder tener un contacto con un escritor como él y traerlo acá. Así que para el próximo volveremos. Acá tenés que sacar una carta. Ups. Ojo que tenés que pagar, capaz. ¿Tengo que leer lo que dice? Hay que leer lo que dice y contestarla. Uf. ¿Te lo cuento? Sí, claro, sí, si no... Si recuerdo algún consejo sabio. Yo me acuerdo cuando recién empecé en esto, ni siquiera era editor, estaba en el departamento comercial, conocí a Juan Cruz, un escritor y periodista muy vinculado al Alfaguara, que me dio una serie de consejos sobre cómo era este mundo editorial, que hasta el día de hoy lo recuerdo. El año pasado tuve la oportunidad de verlo de vuelta en Madrid y se lo recordé, que sobre todo tiene que ver con que el vínculo con los autores es un vínculo personal. Puede haber dinero en el medio, puede haber propuestas de internacionalización, de marketing, de lo que sea. Lo que siempre termina privilegiando y termina decidiendo que un autor edite contigo es el vínculo interpersonal que generas. Qué bueno eso. Me consta, vos sabés. ¿Qué dice su pregunta? ¿A qué época le pedirías a la máquina del tiempo que te llevara? Te llevó en esta historia. Yo ya viajé con ese libro, pero si hoy me apurás, me encantaría volver a los 60, finales de los 60, que yo ahí tenía 16, 17 años, tenía la vida por delante, los Beatles estaban juntos y componiendo y publicando discos, estudiaba, tocaba la guitarra, no soñaba con escribir todavía, pero era un mundo maravilloso. Se había conquistado la luna, por ejemplo. Existía la minifalda. La música era irrepetible. Escuchás hoy la música y la extrañás, la de esa época. Había películas formidables para ver. Fellini estaba en plena ebullición creativa. En el año 60 se había estrenado La Dolce Vita. En el 66 vi Un hombre y una mujer de Claude Lelouch. Por favor, quiero ir ahí. Está muy bien. Bueno, yo creo que te acompaño. Dale. Te aviso, ¿eh? Bueno, ha sido... Sí. No. Yo también voy, ¿eh? Yo también voy. Vos podés venir también. Yo les quiero agradecer
que hayan venido, que hayan compartido con nosotros esta hora. Y bueno, mucha suerte y esperamos el próximo. Hay un lugar en mi biblioteca para el próximo. Haga y para lugar, este también, cuando me lo devuelva, haga lugar, a haga quien se lugar. lo presté. Que el año que viene algo duro. Está muy bien. Y bueno, Nosotros gracias. nos vamos, espero que hayan pasado bien. Muy bien. Y a ustedes les decimos que los esperamos en una semana para seguir conversando. Nosotros tenemos la idea de que conversar es pensar juntos en voz alta. Hasta la próxima.